Aprende a programar, episodio 33. Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 33 de Aprende a programar, el podcast. Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguaje de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. Mi nombre es Emilio Pérez de emiliopm.com y hoy, martes 3 de julio ya estamos en julio, ¿vale? Vamos a hablar sobre polimorfismo, pero antes, como siempre, hablaros de nuestra academia de programación y base de datos online que tenéis disponible en emiliopm.com. Recuerda que la semana pasada finalizamos los dos cursos que teníamos, uno de WordPress y otro de Java, y esta semana han empezado ya 3 nuevos cursos. Espero que os guste y que me enviéis vuestros feedback. Son súper interesantes. Así pues, escríbeme en emiliopm.com/contacto y bueno, espero tu email con todo aquello que quieras contarnos para que vayamos mejorando en todo nuestro contenido, en nuestros cursos y bueno, al final es poner cosas que te sean útiles. Tanto de cursos como de que queráis que salga en el podcast, ¿vale? Si hay alguna temática que yo pueda contar y que os interese, pues también es bien recibida. Por ejemplo, hay personas que me han dicho, Emilio, me gustaría que hables un poco de cómo se hace una cotización para un programador. Bueno, lo veo un poco pronto, ¿vale? Porque estamos aprendiendo a programar, pero bueno, si la gente lo quiere, ¿vale? Pues lo podemos hablar, podemos dedicar un día, un podcast a un poco cómo tratar eso o cómo se hace un primer presupuesto, ¿vale? Los pasos que yo sigo. Bueno, pues ahora sí, vamos con el tema de la semana. Vamos a hablar sobre polimorfismo. Estamos con el ciclo de programación orientado a objetos y una de las partes fundamentales de la programación orientada a objetos sería esto, el polimorfismo. Si nos vamos a la Wikipedia, ¿vale? Nos dice que dentro de la programación orientada a objetos, el polimorfismo, ¿vale?, se refiere a la propiedad por la que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de tipos distintos. O sea, no me he enterado de nada, ¿verdad? Me podéis decir. Bueno, os lo explico con otras palabras. En el podcast anterior estuvimos hablando sobre herencia, es decir, podemos tener un conjunto de elementos, un array, una colección, ¿vale? Podemos tener diferentes posibilidades y, bueno, ese conjunto, ¿vale? Vamos a tener un tipo de datos, ¿vale? Ese array, ese arreglo, esa tabla, al final, si lo creamos de esa forma, podemos declararlo de un tipo en concreto, ¿vale? Un tipo abstracto de datos, se puede llamar tag, en definitiva, un tipado, ¿vale? Una clase. Bueno, pues una clase puede ser un valor primitivo. Bueno, me voy un poco de la rama, ¿vale? Perdonadme. Bueno, pues esa declaración de ese array, ¿vale?, pasa a ser de un tipo concreto. Imagina, por ejemplo, que tengo una clase que se llama contable, ¿vale? Se llama contable, se llama programador, desarrollador, administrador, bueno, cualquiera de los roles que tenemos en la empresa, ¿vale? Bueno, pues pensemos que ese programador pues tiene una serie de atributos diferentes al otro, que es administrador de sistemas. Claro, normal, ¿no? Son puestos diferentes, pues tiene atributos diferentes, ¿vale? Incluso métodos diferentes por dentro, ¿vale? Dentro de nuestra percepción, en nuestra tabla de jerarquía, porque estamos hablando, en este caso, estamos mezclando lo que son las colecciones con el tema de herencia, pues dentro de esa jerarquía, pues el administrador y ese desarrollador, pues en definitiva, los dos son empleados, ¿vale? Luego, la superclase, la clase padre, sería empleado y las subclases, las más específicas, serían ese desarrollador, ese administrador. Bueno, pues ¿para qué viene todo esto, vale? Bueno, todo esto viene a que yo puedo declarar una variable, ¿vale?, del tipo empleado, y dentro del empleado, ¿qué puedo guardar? Pues puedo guardar un objeto de tipo empleado, puedo guardar un objeto del tipo desarrollador, otro del tipo contable, puedo hacer cualquiera de ellos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en definitiva
he declarado una variable de tipo empleado. ¿Y qué ocurre? Que un desarrollador es un empleado, que un administrador es un empleado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la misma variable del mismo tipado, el objeto final que se ha creado puede tener muchas formas, ¿vale? De ahí el polimorfismo, muchas formas. Pues dependerá de cómo lo cree. ¿Lo veis? ¿Lo estáis visualizando? Por ejemplo, cuando estamos con Java, para crear un objeto ponemos new y después el nombre de la clase y después unos paréntesis, ¿no? Bueno, pues new desarrollador y los paréntesis punto coma, eso me va a crear un objeto. Pues lo voy a guardar en una variable que se llamará P1, por ejemplo. Bueno, pues tenemos que poner el tipado delante, empleado, espacio, el nombre a variable, P1, igual, new, desarrollador, paréntesis, paréntesis, punto y coma, ¿vale? Bueno, pues con eso que hemos conseguido, pues crear un objeto de tipo desarrollador, ¿vale? Pero que en estos momentos ese desarrollador, pues la variable en sí es empleado. ¿Qué más conseguimos hacer? Bueno, pues podemos crear un array o una colección del tipo empleado. Como es del tipo de empleado, pues puedo guardar en la posición 0, guardo un desarrollador. En la posición 1 guardo un administrador. En la posición 2 un contable. En la posición 3 guardo bueno, ya he dicho el contable, el administrador, desarrollador. Bueno, cualquiera de los puestos que yo tenga. Bueno, puede ser que tenga más de un desarrollador, ¿no? Desarrollador 1, desarrollador 2, desarrollador 3. Bueno, en definitiva, tengo mi array y el tipo es general, es el que he puesto. Y dentro, el objeto real que se crea, pues cualquiera de los hijos del S más genérico, lo veis, ¿verdad? Luego puede tener cualquier forma de esos más específicos. ¿Qué problema tenemos con esto? Pues que solamente vamos a poder acceder a aquellos métodos y aquellos atributos que tengan esa clase padre, esa clase genérica, esa superclase. Solamente vamos a poder acceder a esos métodos que podamos acceder a la clase padre. ¿Realmente cuál se ejecuta? Porque esto también es muy simpático. Cuando tú dices, por ejemplo, empleado.incrementar sueldo, ¿vale? O asignar nombre o lo que sea, ¿vale? Cualquier método, cualquier acción que quieran hacer sobre el empleado. Pues la acción real lo primero que hace es mirar, ¿existe ese método en el objeto real que tienes en memoria? Es decir, si tienes el objeto empleado, el objeto desarrollador, el objeto administrador. Bueno, pues mira ahí, primero en ese objeto que está en memoria. ¿Que no? Pues lo tiene el padre, la clase super. ¿Que no? Pues lo mira en la super hasta que consigue ejecutar ese método que tú estás haciendo, ¿vale? Bueno, pues en definitiva, resumiendo, polimorfismo, múltiples formas y que junto con esa herencia vamos a conseguir pues tener colecciones de diferentes tipados, ¿vale? Esos tipados, como hemos visto, pues esos tipados pueden ser otras clases, pero también podría ser un concepto nuevo que es una interfaz. Bien, pues una interfaz es como una especie de clase abstracta y lo veremos en el siguiente podcast donde hablaremos sobre abstracción, ¿vale? Hemos tenido polimorfismo, nos queda ya la última que sería abstracción. Encapsulamiento, herencia, polimorfismo, abstracción, ¿vale? 4 patas muy importantes dentro de la programación orientada a objetos. Y bueno, esto es todo en el episodio de hoy de Aprende a Programar, el podcast. Mi nombre es Emilio Pérez, director de la Academia de Programación y Base de Datos en formato online, que tienes disponible en emiliopm.com. Y te invito a que te suscribas a este podcast, que puedes encontrarlo tanto en iVoox como en iTunes. Ya sabéis, pues el app de iVoox en vuestro store o la de iTunes, normalmente viene una que se llama podcast, ¿vale? Pues ahí también la podéis encontrar. Si puedes, aunque sé que es un poco enredoso, ¿no? Poner 5 estrellas dentro de iTunes, o bueno, ponerme un comentario dentro de iVoox también. Y de esa manera, pues bueno, te estaré muy, muy, muy agradecido porque eso hace que los propios algoritmos de estas redes
pues me pongan en mejor posición y bueno, pueda llegar a más gente, ¿vale? Nos vemos en el siguiente episodio, será el próximo jueves, donde vamos a seguir hablando sobre base de datos. Así pues, disfruta mucho de este martes. Chao.